el Señor amonestando sus vidas, Amén. para que puedan atender a los negocios del Padre, para que también como un cuerpo sigamos todos creciendo en la enseñanza y quizás, ¿verdad? Que vamos aprendiendo, vamos quizás creciendo y quizás cuando uno se pierde, ¿verdad? Una clase, por así decirlo, como que va perdiendo todo el hilo y se va perdiendo aquella riqueza que el Señor nos ha entregado en la clase anterior. Entonces que el Señor sea también disponiendo los corazones de nuestras hermanas para que también puedan estar presentes el día de hoy con la ayuda del Señor. Y bien, queridos hermanos, con la ayuda del Señor el día de hoy corresponde el capítulo número 10 de lo que es la confesión de fe. Amén. Y una pregunta. No, el número 10. El número 9 fue el que antecedió. El libre albedrío. Exactamente, ahí era. Y la pregunta que venía ahora, exactamente. ¿Cuál era el tema, verdad, como señalaba el pastor, que era el tema número 9? Era del libre albedrío. ¿Se acuerdan que con la ayuda del Señor lo compartíamos en una clase? Y con la ayuda del Señor el día de hoy vamos a estar abordando el capítulo número 10, que tiene como título, ¿verdad?, llamamiento eficaz. Con la ayuda del Señor, queridos hermanos, ¿tiene por ahí, pastor, el...? Sí, está puesto para los hermanos. Con la ayuda del Señor, ¿podría darle lectura a los... ¿Podría darle lectura a los... tiene a los puntos? Y ahí vamos... ¿Son 8 puntos? ¿O 7 puntos? 8 puntos. Sí, sí, y ahí vamos... Los que vamos a tocar hoy día, ahí los vamos a profundizar. Pero para que se entienda qué aborda este capítulo en sí. ¿Ya? Amén. Ponemos atención, queridos hermanos. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. Es el punto 1. Por su palabra y espíritu. Punto 2. Fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo. Ese es el punto 3. Iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios. El punto 4. Quitándole el corazón de piedra y dándole uno de carne. El 5. Renovando sus voluntades y por su potencia todopoderosa, induciéndoles hacia aquello que es bueno. 6. Y trayéndoles eficazmente a Jesucristo. 7. De tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Damos gracias al Señor por estos puntos que hemos leído de la confesión. Quizás se ha hecho extensa leer los puntos, pero es para que tengamos una idea de lo que vamos a ir abordando o de qué trata el punto número 10. Y con la ayuda del Señor, queridos hermanos, podemos considerar que este llamamiento eficaz también... Pablito, hermano Pablo, usted me estaba pidiendo, digamos, cada punto del capítulo 10. Lo que pasa es que cada punto, digamos, trae subpuntos. No, los puntos nomás. Ya, Sí, ya. está bien. Claro, yo me equivoqué Sí. y leí los subpuntos del punto 1. Leyó los subpuntos, ya, ¿Ya? perfecto. Ya, ¿los leo entonces? Sí, los puntos, por favor. Ese era el punto 1. Sí. El punto 2. Este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Amén. Es el punto 2. Amén. El punto 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados
y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Punto 4. Los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera. Aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y el afirmar y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. Amén. Y creo que queda otro. No, Esos son 5 puntos. Sí, ahí tenemos. Ese es el último punto que Sí, acaba de ese decir. es el último. Amén. Y bien, queridos hermanos, ¿verdad se le dieron 5 puntos? Sí, sí. Sí. Y con la ayuda del Señor Son 4 puntos. son 4. Claro. No, son 4 puntos. 4. ¿Está Son bien? 4. Y los vamos a ir abordando quizás no todos en esta misma clase. Con la ayuda del Señor vamos a ir desmenuzándolos y el día de hoy vamos a abordar el punto 1 y el punto 2 solamente. Y antes de proseguir, quizás, ¿qué se nos viene a la mente como un sinónimo que hemos oído y también hemos escuchado de llamamiento eficaz? ¿O qué otra connotación se le podría decir al llamamiento eficaz? Que también se entiende que tiene el mismo efecto, pero que la han llamado también de otra forma. Por ahí... La gracia irresistible. ¿Cómo? La gracia irresistible. Amén. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. No Gracia porque tiene un irresistible. carácter de que se pueda resistir, no, muy por el contrario, sino que se le da también esa connotación, amados hermanos, entendiendo que Dios de los cielos con su voz tronante llama y hace ese llamado interno al corazón del hombre. Bendito y alabado sea su nombre. Y esta enseñanza, queridos hermanos, vemos que también se fundamenta en la reforma, porque esta enseñanza, a la vez que forma parte de las 5, son el fundamento, amados hermanos, de las enseñanzas o doctrinas que se conocen como doctrinas de la gracia. Amén. Recordamos que la primera era, ¿verdad?, depravación total. Amén. Luego procedía la elección incondicional. Acá viene la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y el 5 que estaremos como preámbulo, ya compartiendo con la ayuda del Señor mediante su gracia, perseverancia de los santos. Así que no se lo pierda y quédese también para gustar al paladar espiritual estas hermosas enseñanzas fundamentadas en la palabra del Señor, también en el culto de adoración al Señor. Pues bien, queridos hermanos en el Señor, y debemos ir también, queridos hermanos y amigos que nos están viendo por estas plataformas virtuales, hacernos Hermano Pablo, una disculpe que le pregunta. interrumpa. Ujú. Enviar un saludo al pastor Alejandro que nos está viendo desde Costa Rica. Ah, Pastor Alejandro, Dios le bendiga grandemente, querido hermano pastor en el Señor. Sea también su alma regocijada por medio de estas enseñanzas que exaltan la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que ciertamente, querido pastor, también es un honor que nos esté acompañando por medio de estas plataformas virtuales. Dios le bendiga grandemente, como también a los hermanos que se están conectando, a los amigos que nos están viendo también a través de estas plataformas. Y bien, queridos hermanos, hermanas en el Señor, para ir gustando esta gracia irresistible, para ir gustando al paladar espiritual de qué trata este llamamiento eficaz, primeramente debemos considerar, queridos hermanos, queridos amigos, algo muy particular, que es la condición, amados hermanos, la condición del hombre y de la mujer sin antes haber recibido este llamamiento interno por parte de nuestro Señor Jesucristo, por parte
de su tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Recordemos que Él nos viene a convencer de pecado en cuanto no creemos, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, de juicio y de justicia. En cuanto Satanás, el diablo, ha sido vencido en la cruz del Calvario, y en cuanto nuestro Señor Jesucristo nos ha justificado, nos ha imputado su justicia a nuestro favor, y ahora estamos en Cristo. Ahora, por los méritos de Cristo, es que somos aceptados en el amado. Y bien, queridos hermanos, entonces nos podemos plantear unas preguntas. ¿Qué es lo que hace eficaz la obra, esta obra gloriosa, en los pecadores? ¿Es acaso la intervención divina de Dios? ¿O es la buena voluntad del hombre? Este llamamiento, voy a repetir de nuevo, este llamamiento eficaz denota, amados hermanos, el poder de Dios actuando particularmente en los corazones de las personas, ¿o es la decisión del hombre que toma allá prominencia en este llamado? Quizás vemos, ¿verdad?, con distintas palabras, dos preguntas que hacen contraste a la respuesta, ¿verdad? Por un lado se realza la decisión del hombre, y por otro se realza el poder todopoderoso de Dios que habla desde los cielos, y que su voz, amados hermanos, causa vida en los corazones. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el diagnóstico que hace el médico divino del corazón, amados hermanos? ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Redentor por medio de su palabra, como, por así decirlo, un doctor espiritual que nos puede sacar una radiografía, amados hermanos, de la pudrición, de la perversidad, amados hermanos, de lo oscuro, de lo terrible que es nuestro corazón a la luz de las Escrituras? Cuando aún consideramos, queridos hermanos, que cuando el hombre no ha sido regenerado por este poder de Dios, amados hermanos, ¿qué nos revela la palabra de Dios? Que el hombre, amados hermanos, natural, constantemente se revela ante la ley de Dios. Y nos presenta, amados hermanos, también la Escritura, que el hombre, amados hermanos, no puede y ciertamente no quiere cambiar su propia condición. No quiere adorar al Rey de Gloria, pues no le conocen, pues sus ojos están cegados, pues su mente está entenebrecida, pues su condición es un estado de mortandad espiritual. Físicamente, ¿verdad?, vivos, pero espiritualmente muertos. Y la palabra del Señor por medio del apóstol, ¿verdad?, Pablo, en Romanos, nos sigue hablando de que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, de que todos, ¿verdad?, se han desviado y que se han hecho inútiles. Pero, amados hermanos, vamos entendiendo también por medio de su palabra que, como lo señala nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces nos podemos preguntar ante este diagnóstico, ¿verdad?, que es lapidario: ¿el hombre por sí mismo puede venir a Él? ¿O ciertamente el Padre es quien le trae? ¿Es el hombre el que puede tomar aquella decisión para ir a Cristo? ¿O es el Padre quien interviene soberanamente en ese evento sublime, amados hermanos, que sucede en el corazón del hombre y de la mujer? Y es precisamente, amados hermanos, que lo que es nacido de carne, carne es, hablándolo carne, amados hermanos, desde una naturaleza pecaminosa en la cual todos nacemos, pues nuestra mente debe irse a aquel Génesis, ¿verdad? Se debe remontar en que en Adán era nuestro representante, que toda la humanidad estaba representado en ese personaje, amados hermanos, como así un presidente es el representante de la nación. Y es así, amados hermanos, como en aquel momento del Génesis, cuando el hombre rehúsa a obedecer la palabra del Creador y allá traza su propio camino y cae, amados hermanos, como se conoce la caída, vamos viendo que de generación en generación, amados hermanos, vemos que el corazón del hombre es inclinado al mal, vemos que el corazón del hombre ha sido afectado en todas sus cualidades por el pecado, y es así, amados hermanos, como
nacemos en aquella condición, en pecado me ha concebido, ¿verdad?, mi madre. Vemos, amados hermanos, y recordamos que en aquel huerto entró el pecado, amados hermanos, y que ciertamente era necesario que se manifestara en nuestros corazones el poder divino del Dios Todopoderoso por operación de la tercera persona de la Santísima Trinidad, por la operación del Espíritu Santo, haciendo aquel llamado eficaz a nuestras vidas, haciendo aquel llamado interno a nuestros corazones. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Le invito a que vayamos a Romanos capítulo 8. Le invito a que vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Amén. ¿Le puede dar lectura si le ha encontrado con la ayuda del Señor? Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Amén. Entonces nos vamos fijando, amados hermanos, que todo lo que surge de nuestra naturaleza, amados hermanos, es aquella pecaminosidad que no es nuestra condición. Dios le bendiga, querida hermana. La paz del Señor sea en su corazón y esperamos que también sea de mucha bendición la escuela del día de hoy. Y estábamos abordando lo que es el llamamiento eficaz, amén. Estamos viendo Romanos capítulo 8, versículo 7. Y es así, amados hermanos, que es por causa... Disculpe que me interrumpa. Ahí en Romanos 8, lo que leía recién la hermana Lady Mar, se puede ver lo que es libre albedrío. Porque muchas veces se explica lo que veíamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, y el hombre dice que él viene a Cristo cuando él puede, cuando él quiere, ¿no es cierto? Pero ahí claramente decía que no solo cuando no quería, sino que no podía. Amén. Porque su voluntad no le permite, está imposibilitado moralmente, porque está esclavizado al pecado, no puede venir a Cristo. Amén, amén. Y es exactamente aquella naturaleza, amados hermanos, por así decirlo, que nos lleva, estamos amados hermanos, a solamente estar inclinados al mal, en que uniéndolo con la clase anterior, nuestro libre albedrío, amados hermanos, está esclavizado en hacer solamente, amados hermanos, aquello que nos es grato delante de Dios, hablando desde aquella perspectiva, verdad, espiritual, moral. Pero vemos que aún, amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, podamos considerarlo. Le invito a que lo podamos buscar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y dice así en el nombre del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos va clarificando que quizás muchas veces cuando estamos compartiendo, amados hermanos, con las personas esta gloriosa, amados hermanos, noticia, y cuando compartimos y damos a conocer, amados hermanos, de aquellas bendiciones espirituales que el Señor tiene reservado para aquellos que le aman, que aman su venida, y los cuales esperan en los corazones en la persona y obra del Redentor, vamos viendo que quizás también muchas personas, como dice la palabra, para ellos es locura, no pueden discernir estas cosas porque se han de entender espiritualmente. Y si no han nacido, amados hermanos, a una vida espiritual, ciertamente, amados hermanos, es locura. Pero bendita locura, ¿verdad? Amén. Para algunos locura, para otros tropezaderos, pero para nosotros poder de Dios. Amén. Poder de Dios, amados hermanos, que se ha manifestado y que es plausible, que es algo evidente en los corazones de todas aquellas personas que han gustado de este don de la salvación, de este don, amados hermanos, del arrepentimiento, de este don de la fe,
que han escuchado, amados hermanos, la voz del amado de su alma, que le ha, amados hermanos, amanecido el lucero de la mañana en los corazones y que ahora, amados hermanos, pueden gustar esta vida nueva. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios 4 del 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vamos viendo que tanto el versículo que antecedía, 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 3, y en Efesios 4, del versículo 17 al 18, nos están hablando, amados hermanos, tanto en la condición, amados hermanos, antes que la luz de Cristo resplandeciese, como que andaban en la vanidad de su mente. En Efesios, en 2 de Corintios, de que ciertamente nuestro entendimiento, amados hermanos, estaba cegado, de que ciertamente aún no nos resplandecía, ¿verdad?, la luz del Evangelio, de que estamos, amados hermanos, ajenos a la vida de Dios, ignorando, amados hermanos, estas cosas celestiales, y que ciertamente nuestro corazón estaba en una condición de dureza, que nuestro corazón, amados hermanos, en vez de tener un corazón, como lo describe su palabra en el Antiguo Testamento, de carne, hay un corazón, amados hermanos, duro, indolente, amados hermanos, insensible, por así decirlo, a las cosas de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Estos pasajes, amados hermanos, también nos van mostrando que el hombre por sí mismo, en su propia naturaleza, desprecia al Dios ciertamente de la Escritura. Manifiestan que al tener aquel entendimiento entenebrecido, están ciertamente en la vanidad de su mente, y ciertamente podemos ir comprendiendo que el pecador, ¿verdad?, está complacido en sus propios pecados, de que muchas veces, amados hermanos, se siente cómodo estando en aquella condición. Y una persona que se siente cómoda, amados hermanos, en sus propios placeres, ¿va acaso querer cambiar su condición? Ciertamente, naturalmente, ¿verdad?, no va a querer cambiar su condición. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Qué sucede? Que cuando es manifiesto aquel llamado eficaz en el corazón, cuando es manifiesto aquel llamamiento interno, no es solo cuando Dios dispone, ¿verdad?, aquel corazón de carne y quita aquel corazón de piedra, es quebrantado, amados hermanos, como el martillo que quebranta la peña, por el poder de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, sino también, amados hermanos, que aquel corazón es dispuesto con nuevos deseos, con nuevos afectos, es una voluntad renovada, es una voluntad que antes estaba esclavizada y ahora libremente, amados hermanos, por capacitación del Señor, ahora, amados hermanos, está dispuesto a esta vida nueva. Y en Efesios es claro, en Efesios capítulo 2, versículo 1, le invito a que vayamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos podemos plantear una pregunta? ¿Qué es lo que se necesita para que un muerto venga a vida? ¿O qué es lo que necesita para que un pecador sea salvo? ¿Qué es lo que se necesita? Ciertamente, amados hermanos, por más verdad que le hablemos a una persona que quizás ha cesado en sus facultades fisiológicas y que su organismo, ¿verdad?, ya ha partido, ciertamente, aunque más que le hablemos, ciertamente no va a responder a estímulos. O que ciertamente, amados hermanos, un pecador, amados hermanos, la única forma en que puede ser salvo es solamente por el poder de Dios, por medio de escuchar aquel llamado, amados hermanos, por parte de Dios. Y esto también lo podemos ver en la Escritura, ¿verdad? Cuando aquel
varón yacía muerto, Lázaro, amados hermanos? ¿Cuál era la única? ¿Cuándo fue que él salió de aquel lugar, amados hermanos, que se encontraba muerto? Solamente cuando escuchó la voz de aquel que le llamaba. Amén. Y quizás uniéndolo esto con la hermosa enseñanza, amados hermanos, que nos hablaba la palabra, que ciertamente cuando estábamos muertos y ahora estamos a vida, había una resurrección, amados hermanos. Dios nos había resucitado espiritualmente. Así también, amados hermanos, aquel Lázaro escuchó la voz, fue vivo físicamente, pero en un área espiritual, amados hermanos, nosotros escuchamos la voz del Señor, el Espíritu Santo, nos dio vida cuando ciertamente estábamos muertos. El Señor nos resucitó espiritualmente ahora a esta nueva vida, amados hermanos. Escuchamos aquel llamamiento eficaz en aquel momento, amados hermanos, trayendo a nuestro corazón el poder responder a la voz de Dios, el poder, amados hermanos, por medio de Él, atraernos hacia Él mismo. Y es así, amados hermanos, en que ahora podemos contemplar la gloria de Cristo en la faz del Evangelio. Ahora sí podemos gustar la melodiosa y dulce, amados hermanos, orquesta del Evangelio, la cual vino a sonar de una forma grata a nuestros corazones, como una sinfonía en que todos los instrumentos estaban sonando armónicamente y traía complacencia a los oídos de los oyentes. Ahora nuestros oídos espirituales son abiertos por Dios poderosamente de una forma divina. Ahora podemos deleitarnos en aquello que antes aborrecíamos. Ahora nuestros ojos pueden contemplar la hermosura que antes era velada. Ahora nuestros corazones pueden atesorar los deleites, los manjares más ricos que el paladar del ser humano puede gustar de una forma espiritual. Ahora nuestra mente, amados hermanos, puede reposar a pesar de las vicisitudes del presente en su palabra con promesa presente y también venidera. Ahora, amados hermanos, nuestra vista está en los cielos, pues nuestra ciudadanía es aquella, amados hermanos, y ciertamente, amados hermanos, Dios ahora nos dispone con un propósito, amados hermanos, en este peregrinar. Y ciertamente Él nos acompaña y nos acompañará hasta la consumación de los siglos. Bendito y alabado sea su nombre. Partiendo, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, en la plenitud de los tiempos, efectuando aquel llamado eficaz, y como bien íbamos disfrutando el Ordo Salutis en esta cadena, verdad, gloriosa de salvación, Dios nos va, amados hermanos, a través de cada una, amados hermanos, de estas etapas, por así decirlo, de la salvación, nos va, amados hermanos, dando a gustar de las riquezas que hay, amados hermanos, en esta enseñanza para nuestro crecimiento y fundamento de nuestra fe. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, amados hermanos, que nos hacíamos esta pregunta, ¿verdad? Que ciertamente, amados hermanos, así como una persona, amados hermanos, que estaba muerta espiritualmente, ahora podía responder a este llamado que no era ordinario, sino que era un llamado, amados hermanos, extraordinario, con un poder, amados hermanos, extraordinario, con un poder divino, amados hermanos, y que ciertamente era hecho por el mismo Dios de los cielos, con el mismo Dios, amados hermanos, que con el poder de su palabra creó todas las cosas. Asimismo hizo una nueva creación, asimismo regeneró, amados hermanos, nuestras vidas. Hizo una obra, amados hermanos, de nuevo nacimiento en nuestros corazones. Y ahora, amados hermanos, por medio de ella, voluntariamente podemos, amados hermanos, seguir al Maestro. Y le invito a que vayamos, por medio de su palabra, a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8 en adelante. Del 8 al 12. Y acá quiero que con la ayuda del Señor pongamos atención en el versículo 12 en particular, pero vamos a leer desde el 8 en adelante para que veamos algunas particularidades. Segunda de Crónicas, capítulo 30, desde el versículo 8 al 12. Y dice así, en el nombre del Señor: no endurezcáis pues ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios,
y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Entonces vemos algunos que tenían, amados hermanos, manifestaban esta condición de burla, amados hermanos, como decía la palabra del Señor, y que se reían de ellos. Pero dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Entonces veíamos por un lado los que se burlaban, los que se reían, y por otro los que tenían otra actitud de humillación, amados hermanos, y que vinieron a Jerusalén. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Entonces ahí en el versículo 12, donde encontramos, amados hermanos, que estuvo presente, amados hermanos, para que algunos se humillaran, amados hermanos, y no tuviesen aquella condición de burla y de risa, por así decirlo, ante aquella situación. Y si no, ciertamente, amados hermanos, quien actuó, quien intervino en sus corazones para que ahora se presentaran en humillación delante de Dios, ciertamente, amados hermanos, fue la mano de Dios, como lo señala el versículo 12. Fue la mano de Dios, amados hermanos, que intervino. Y esto está en consonancia también con lo que vemos, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 11, del versículo 19 al 20. Y que dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Entonces vemos que ellos mismos no pueden darse un espíritu nuevo, que la misma persona no puede generar otro corazón dentro de sí mismo. Vemos que por un lado la mano de Dios estaba presente para generar en el corazón humillación, y ahora en Ezequiel nos presenta, amados hermanos, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que todo depende del Dios de los cielos. Y en Juan 6, del 37 al 39, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Señor. Y el 44, muy hermoso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vamos viendo, amados hermanos, hermosos versículos que la misma palabra es evidente en darnos a gustar a nuestros corazones, que nos habla de que ciertamente, y confirmando lo mismo que decía, amados hermanos, anteriormente en el Nuevo Testamento, se encarga de hablarnos de que ciertamente nadie puede venir a Él si ciertamente el Padre no le trajere, y que ciertamente Él le resucitará en el día postrero. Y ahí haciendo, ¿verdad?, directa alusión, ¿verdad?, que Él también se encarga de lo que inició también en el día postrero, resucitarle. Amén. Bendito y alabado sea su nombre, no me quiero adelantar. En Juan 10, 16. Amén. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Amén. Y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. ¿Y acaso ese oirán mi voz también no va directamente relacionado a ese oír de voz cuando nuestros corazones y nuestras almas nacen a esta nueva vida en Cristo Señor, Jesús? amén. Donde ahí recién podemos, amados hermanos, contemplar, amados hermanos, esta nueva condición de nuestras vidas, y ahora podemos considerar, amados hermanos, realmente que somos ovejitas
de la grey del Señor, donde aquel que nos pastorea es el Dios de los cielos, donde aquel al cual pertenecemos somos rey, somos de la majada del sumo sacerdote, bendito y alabado sea su nombre. Y es así como la palabra del Señor también nos va dando quizás de manera más categórica este diagnóstico de antes de pasar a ser aquellas ovejitas. Y en Efesios 2, del 1 al 7, quizás, ¿verdad?, hay una radiografía que es bastante rotunda, bastante evidente, amados hermanos, de poder señalar. Pero en el versículo 4, los versículos de 2 al 4 tienen esta radiografía contundente, pero el 4 nos comienza a hablar de un maravilloso pero, ¿verdad? De un pero que cambia, ¿verdad?, todo el sentido de aquellos versículos que antecedían y que ahora nos comienza a hablar de este Dios que es rico en misericordia, que la ha manifestado, amados hermanos, con su gran amor, que nos amó, y que aún nosotros estando muertos en pecados, en la condición que lo describe desde el versículo 2 al 4, Él ciertamente nos resucitó, amados hermanos, y asimismo nos hizo sentar en aquellos lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, sin la obra poderosa del Espíritu Santo, amados hermanos, obrando eficazmente en nuestros corazones, ningún pecador puede volverse al Dios de los cielos. Ningún pecador puede contemplar la hermosura de Cristo. Ningunas cadenas pueden ser rotas, amados hermanos. Ninguna voluntad puede ser renovada. Ningún corazón ahora puede ser abierto. Ninguna mente, amados hermanos, puede contemplar y descansar en Cristo. Ningún ser puede ser justificado si no es en Cristo, en su persona y en su obra. Por lo tanto, podemos, amados hermanos, concluir con una pregunta. ¿Por qué aceptan algunos y los demás rechazan este ofrecimiento de salvación eterna cuando se comparte el Evangelio, las gratas nuevas, ¿verdad? Repito la pregunta. ¿Por qué aceptan algunos y los demás rechazan este ofrecimiento de salvación y vida eterna? Entonces, amados hermanos, vamos viendo que la respuesta es que aceptarlo, amados hermanos, a Él está ajeno a nuestra voluntad, que no depende de nosotros. Y el deseo del hombre es, amados hermanos, en su naturaleza, amados hermanos, en rebeldía contra Dios. Y es solamente, amados hermanos, el poder atender este llamamiento santo al corazón, hecho en el corazón del hombre de manera particular, de forma interna, que es cuando ahora, amados hermanos, por medio de este corazón nuevo que Dios dispone y de este espíritu nuevo que Dios también deposita en nuestras vidas, es que se genera este nuevo nacimiento, esta nueva creación, esta obra gloriosa de regeneración que empieza, amados hermanos, inmediatamente, amados hermanos, a generar una transformación en la cual comenzamos a sentir distinto, a desear de forma distinta, y que ciertamente, amados hermanos, ahora libremente en agradecimiento podemos obedecer al Evangelio. Y es esta forma eficaz, amados hermanos, en que Dios permite, en que ciertamente el hombre venga en arrepentimiento y fe, y ahora pueda creer en el Hijo de Dios. Vamos viendo, amados hermanos, en Romanos 9:16. Ahí, como para que le pueda apuntar, Romanos 9:16 y Romanos 9:18, que nos van señalando que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y ciertamente Él endurece a quien quiere Él endurecer. Vamos viendo que todo, desde principio a fin, aquella salvación tan grande depende de nuestro Dios bueno, misericordioso, el cual, amados hermanos, nos ha extendido su beneplácito, amados hermanos, y ciertamente ahora podemos disfrutar y recrearnos en Él. Y ahora podemos, amados hermanos, contemplar lo siguiente, de que esta obra que es efectuada en nuestros corazones
es soberana, por cuanto toma lugar cuando Él quiere y donde Él quiere. De que en cuanto es eficaz, porque, amados hermanos, produce aquella consecuencia por la cual ciertamente el Señor ya tenía establecida. De que es una obra, amados hermanos, que ciertamente es solamente y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo, y que ciertamente, amados hermanos, ante quizás todo bien o actividad espiritual que el hombre pueda realizar en Cristo, viene antecedida, amados hermanos, de este llamamiento eficaz. Quiere decir que una evidencia, amados hermanos, de que nuestras vidas han sido regeneradas, de que nuestras vidas han escuchado ese llamamiento eficaz, es por consecuencia, amados hermanos, que ahora son evidentes aquellos frutos, pero antecedió a ese llamado eficaz. Es como quizá una característica para considerar. Y vamos a dejar plantear unas preguntas para que también puedan meditar durante la semana y también nuestro conocimiento sea fortalecido en el Señor. Amén. Y la pregunta es, ¿con qué comparan a la regeneración las Escrituras? ¿A una condición de estar vivos o a estar muertos? A eso apunta la respuesta. ¿A qué se compara la regeneración con las Escrituras? ¿Y eso por qué está ligado, amados hermanos, al llamamiento eficaz? Porque la pregunta siguiente, amados hermanos, apunta a esto. Nos hablaba, ¿verdad?, la primera pregunta, ¿con qué compara la regeneración las Escrituras? Pero ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que cambia, amados hermanos, y hace una transformación al corazón del hombre? ¿Cuál es ese evento crucial que cambia, amados hermanos, la trayectoria de la vida del hombre? Que ha escuchado y que lo puede describir con sus palabras. Respaldado en la palabra del Señor. Entonces, quizás pueda dar una respuesta y señalar el versículo de respaldo, para que también todo lo que quizás podamos compartir, amados hermanos, siempre esté fundamentado en la palabra del Señor y sea ella nuestra base y siga siendo nuestro sustento, para que cuando también con la ayuda del Señor nuestras vidas puedan dar defensa de la fe o requieran quizás argumentos de lo que ha sido depositado en nuestros corazones, a través de estas preguntas también puedan venir aquellas palabras que le guíen a aquellas personas que demandan respuesta a ir a la fuente que es la Escritura. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Le invito a que inclinemos nuestras cabezas y también nuestros corazones delante de la presencia.